fue el 31, lo que fue el 1 de enero y también el 2 de enero con temperaturas elevadísimas. Ya a la mañana el ambiente se sentía pesado, elevado porcentaje de humedad, elevada temperatura, un combo que es ideal, ¿no?, para un consumo alto. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados no descansan en ningún momento. Bueno, a tener en cuenta los tips que nos va a dar ahora nuestro invitado, el ingeniero José Estela, ingeniero de la UTN, para bueno, tratar de controlar el consumo en los hogares. José, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, bien, acá andamos bien. Decía, el escenario es completamente distinto en esta mañana a la de días anteriores. Es un poco más respirable, ¿no?, el ambiente. Así es, y tiene mucho que ver, como decía en la introducción, con respecto a la temperatura. Hoy, en el día de hoy, en la Argentina vamos a tener una demanda máxima a las 3 de la tarde, donde está el pico del consumo, alrededor de 20.000 megas. Si lo comparamos con estos días pasados de calor, que fueron de 25.000 megas, ahí vemos, digamos, la incidencia de la temperatura en la demanda de energía eléctrica, donde con 5 grados menos tenemos un 20% menos de la demanda de potencia, y eso, digamos, alivia obviamente todo lo que era el sistema eléctrico nacional y también el provincial. Bueno, ha sido, digamos, una prueba de fuego, ¿no?, la de estos últimos días del mes de diciembre y primeros de enero para el sistema eléctrico, ¿no?, en la provincia de Santa Fe. Así es, también hay que decir que no está el pico del sistema en estos días que han pasado, sino que es una prueba de fuego, digamos, como para ver la resistencia, digamos, todas las inversiones que se han hecho. El pico del sistema lo vamos a tener fines de enero, principios de febrero. Bien, y en esto de tener algunos tips, algunas cuestiones para lo que es tratar de controlar el consumo en el hogar y tratar también de alguna manera de ayudar al sistema eléctrico. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de climatizar los ambientes? Bien, fundamentalmente, como bien decís, tiene que ver el uso del aire acondicionado. Entonces, en la medida que nosotros prendamos simultáneamente muchos aire acondicionados, aquellas familias que lo tienen, digamos, 1, 2 o 3 de manera simultánea. Es normal hoy en los hogares tener más de un aire acondicionado. Exactamente, bueno, si nosotros prendemos juntos, esto de la simultaneidad, digamos, hacemos que el sistema eléctrico se resienta. Entonces, si estamos 2 personas en una habitación, en una casa, deberíamos juntarnos y estar en una habitación de tal manera de no tener 2 aires prendidos, sino un aire prendido. ¿Cuándo? En el pico del sistema a las 3 de la tarde. Entonces decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar nuestro comportamiento para en ese momento tener no los 2 o los 3 aire acondicionados prendidos, sino tener uno? Eso va a aliviar mucho el sistema. Supongamos que no lo podamos hacer, nosotros tenemos que tener limpios los aires, los filtros de los aires, tenemos que tener seteada la temperatura por arriba de 24 grados. Ahora, digamos, el consejo ya no es 24, sino que es 25 o 26 grados, a los fines de que también consuman menos los aires y que la potencia demandada, al consumir menos, va a prender menos, por lo tanto la simultaneidad de esa potencia en el sistema va a ser menor. Y obviamente que si tengo un aire prendido, la habitación tiene que estar cerrada. Bien, ¿qué pasa con la tensión cuando uno siente que los aires tal vez no trabajan al 100%? Bien, la tensión, o sea, el nivel de tensión que tiene el sistema eléctrico también tiene que ver con la cantidad de cosas conectadas. Si uno conecta muchas cosas, el nivel de tensión va a bajar y quizás por ahí los equipos no arranquen. ¿Esto qué significa? A un transformador de distribución en baja tensión están muchos aires conectados, juntos también va a resentir la tensión. Eso también tiene que ver con esto de no prender muchas cosas juntas, porque aparte del aire acondicionado, seguramente que podría estar funcionando simultáneamente la heladera y algún electrodoméstico. Entonces, lo mejor que hay que hacer es tener la menos cantidad de cosas conectadas en ese momento, que son entre las 3 y las 4 de la tarde, para resentir menos el sistema. José, y en esos tips, porque hablamos del aire acondicionado, pero también nombró la heladera, que es una cuestión fundamental, el tema de la apertura de la heladera en estas jornadas de altas temperaturas. Sí, el tema de la apertura, obviamente que cuanto más tiempo la abra, la heladera va a marchar, va a estar conectada a la red eléctrica funcionando más tiempo. Lo que uno tiene que tener es que en la heladera
guardar la mínima cantidad de elementos necesarios. ¿Esto qué significa? De que cuando yo tengo más cosas en la heladera, va a funcionar más. Entonces, la heladera tiene un elemento fundamental para que cierre de manera más hermética posible, que es el burlete. Yo tengo que verificar que el burlete esté lo más sano posible para que la heladera cierre bien y no pierda frío, digamos, por ese lugar. Y eso, digamos, es la recomendación número 1. Segundo, la heladera no tiene que estar al lado de una cocina, sino que tiene que estar lo más alejado posible, porque cuando yo cocine con gas o con un horno eléctrico también, porque por ahí hay mucha gente que tiene el horno eléctrico arriba de la heladera, también esa temperatura incide la heladera y va a hacer funcionar más. Y también no le tiene que dar el sol a través de una ventana de la heladera, porque si no también va a estar funcionando más. Bien. Otro consejo tiene que ver no solo con el consumo, sino para prevenir accidentes. ¿Qué pasa cuando uno tiene conectado a una misma toma, una misma zapatilla, distintos elementos? Bien. La zapatilla, ¿cuándo lo podría usar? Cuando yo conecto varios cargadores de celulares. En mi casa somos 3 o 4, podría tener 3 cargadores celulares. ¿Por qué? Porque el consumo del cargador es ínfimo. Ahora, si yo tengo conectado a una zapatilla un aire acondicionado móvil, si tengo conectado alguna lámpara de mucha potencia, si tengo conectado también el televisor, y eso es contraproducente porque no va a alcanzar, digamos, la sección de ese cable para aguantar el consumo de todos esos. Y máxime, si yo no estoy en la habitación, eso puede levantar temperatura y puede correr el riesgo de prenderse fuego, con todo lo que eso acarrearía. La recomendación es clara, ser consciente, hacer un uso racional de lo que es la energía para no resentir el sistema, pero también para que todos puedan utilizar los acondicionadores de aire. Así es. Yo creo que hay que hacer un uso, acá le vamos a agregar otra palabrita, un uso socialmente responsable de energía para que ninguno se quede, digamos, sin poder consumir, porque por ahí las redes pueden estar mejor en alguna zona que en otra, pero si donde están mejores las redes consumen toda la energía, alguna otra se va a quedar sin la misma. Entonces yo creo que hay que restringir lo máximo que podemos sin perder calidad de vida, así todos podemos tener, digamos, soportar estos calores. En algunos sectores de la ciudad uno se encuentra, ¿no?, en este horario del día, tal vez con la luminaria pública encendida. Esto tiene que ver con la sincronización, ¿no?, que tiene el sistema. Esto tiene que ver, digamos, por ahí con algún elemento que ha quedado prendido. Tiene que ver con un mantenimiento que hay que ir mejorando. Tiene que ver con... ahora el sistema LED permite también inteligencia, esto permite también un apagado a distancia, entonces, pero fundamentalmente esto se va a ir mejorando con el paso del tiempo, porque tener un alumbrado prendido en horas del día no es correcto. Y hablando de la iluminación en el hogar, ¿es recomendable las bombillas de bajo consumo? Exactamente. Hoy, digamos, con que tenemos más horas de luz, es recomendable tener las ventanas abiertas, no prendido, digamos, de manera artificial. Y si tengo necesidad de iluminación artificial, todo tiene que ir a tecnología LED. Bien, aquí lo importante, José, además de los consejos, es tener justamente esa conciencia social para que todos podamos atravesar el verano sin ningún tipo de sobresalto. Así es, como bien lo dijiste. José, muchísimas gracias por estos consejos y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Decía que el pico de consumo va a ser a las 3 de la tarde. El pico de consumo está entre las 3 y las 4 de la tarde. Bien. Hoy se va a dar también en ese momento, y todos los días que haga calor se va a dar en esa hora, así que hay que tener mucho cuidado justamente en ese horario en todos estos días de verano. José, muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Bueno, esto